Y hoy nos acompaña aquí una personalidad del mundo de la mercadotecnia, además, donde tengo el privilegio de participar con ella en el consejo editorial de Merca 2.0 y además, pues un referente del marketing en este país. Vivian Rodal, gracias por estar con nosotros. Es una gozada que puedas compartirnos algo de tu experiencia. Y bueno, para que el auditorio sepa de qué estamos hablando, cuéntanos un poco de la trayectoria, cuántas marcas has manejado, qué has hecho, porque además te has recorrido toda América Latina. Bueno, pues primero que nada, gracias por tenerme acá. Soy Vivian Rodal, tengo más de 22 años de experiencia en este fascinante mundo de marketing. Empezó como a los 5 a trabajar en marketing. Y bueno, nada, pues miren, tengo de verdad el privilegio, la fortuna y me siento una consentida de Dios por las marcas que me han tocado. Mi carrera empezó en Danone, literalmente como trainee de marketing, manejé la marca de yogur con frutas, después Danonino, después estuve en Henkel y y mira, para ponértelo muy sencillo, el muñeco de Mr. Pritt, o sea, el muñequito ícono de la marca de Sí, Pritt, sí. existe en la imagen de los tubos, Sí, sí. porque yo lo puse No ahí me digas. hace, pues, Eso más de no 20 lo años. conocía. Tenemos tema para café y Pues tequila, tenemos seguramente. tema Bien, grande, pero bueno, fue un hito que hice para el país qué bien. y la verdad es que fue mi primer hito profesional, el más grande, porque no solo se aplicó en México, sino que se fue esta práctica a nivel mundial, Qué bien. ¿no? Y entonces Qué bien. estaba dando un taller en la universidad y los chavos me decían: "Oye, ¿eres tú la que Eso es un gran inventó orgullo. esto?". Sí, sí, me encanta. Qué bien. Y bueno, después de Henkel estuve en Nestlé, estuve en las categorías de helados y de refrigerados, así que también, O sea, te van las categorías que se mueren. mira, Yogur y helados tienen una vida muy una vida, corta sí, y hay que mover mucho los me han productos. tocado retos bien padres, pero sin lugar a duda manejar, la cadena fría que se le llama de este tipo Claro, de productos, claro. especialmente la de lácteos es difícil, pero la de congelados, No. cuando estás hablando de helados Sí. que están hechos literalmente, bueno, no sé si le va a encantar a la audiencia, ¿verdad? Pero grasa, aire, sabor, pues cuando se enfría, se consume la grasa y por eso se desinflan los helados. Claro. Entre más grasa, más Caliente. premium. Cuando se calienta. Entonces, cuando tú ves marcas como, pues, Häagen-Dazs, por ejemplo, Sí, es menos, se apachurran menos porque son helados más premium claro. con más cantidad Menos de ventilados, menos digamos. aire, Claro, exacto, menos espumados. menos aire, sí, Exacto, ¿no? exacto. Bueno, y después de Nestlé, bueno, tuve la oportunidad incluso de ser la primera mujer directora en Escribe, después de 50 No, años, que la marca nunca había tenido una mujer en una es un terreno dirección. difícil. Fue, yo creo que la primera vez que realmente me enfrenté a una industria dominada principalmente por hombres. La industria del papel es así, lo sigue siendo. Claro. Y bueno, pues la empresa además que fue adquirida por Kimberly muchos años antes, ¿no? Tenía gente de muchos años dentro del consejo de dirección. Y bueno, yo tenía 34 años cuando tomé la dirección, era la niña, No, ¿no? sí, claro, claro. Pero pues estuvo padre porque pude traer como muchas cosas a la mesa, inventé la marca Escribe Black, que existe Sí, claro. todavía, lancé en su momento la categoría de lápices de colores, Incolors edición limitada, que, bueno, más bien Polycover edición limitada que se puede pintar, la inventé yo. Y así, ¿sabes qué me encanta? Que hoy voy con mis hijas a la papelería, al autoservicio y les puedo decir: "¿Ves este empaque de helados? Lo hice yo, el de Qué bien. tal, ¿ves esta marca?". Entonces, me encanta eso. Y después entré por pura casualidad al mundo del quick service restaurant. Estuve en Pizza Hut y por 7 años fui la persona que estuvo detrás de la transformación de la marca de Subway en México y en el último año también en Centroamérica, rehaciendo la estrategia de, Honduras y de Nicaragua, Un ¿no? negocio muy competido y un negocio además donde te tienes que estar actualizando en el paladar de quien quiere, a pesar de que son productos de no alto costo, que exigen que tengas una oferta nueva, 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 porque la competencia es a balazos, ¿no? Y mira, y además México tiene una particularidad. México, la gastronomía de nuestro país es enorme. Claro, compite un montón. Y no solamente competimos con las otras cadenas de comida rápida. Sino con el arroz con albóndiga de casa. El changarro que está en todos lados, la comida real, Vivo. exacto. Entonces, competir por ese share of stomach se vuelve complejo, ¿no?
Y pues sí, es una categoría que se mueve mucho con una estrategia que se llama Barbell Strategy, en donde tienes sí que mantener tu punto de precio de entrada, tener promociones, pero no necesariamente solo de punto de precio, sino que le ofrezcan valor al consumidor. Y después tienes que tener estrategias de innovación, ¿no? Claro. Entonces, bueno, también me encanta porque, por ejemplo, Boneless Hot fue un lanzamiento mío que iba a ser un In-N-Out y hoy es uno de los bestsellers de la compañía y, bueno, es parte del menú. Qué bien. Y, bueno, la marca se quedó haciendo cosas padres que se vienen, así que, pues, muy contenta de todo lo que pude aportar y transformar. Qué bonito. Oye, en una empresa como Subway, que la experiencia ocurre inmediatamente, al momento de la compra, diría que incluso después de la compra, porque pagas y esperas a que te entreguen y entonces ya estás ahí con tu producto y hay una experiencia que puede tener muchas vertientes. El propio local, la manera en que te dan una bolsa para llevártela y demás. Y ahí todo sucede de una manera donde puedes evaluar e incidir en esa experiencia. Pero ¿cómo hacías en una marca como Prit, por ejemplo, para convertir esta experiencia más allá de la creación de un personaje que le identifique, que le da vida? Mira, la estrategia de Prit fue también maravillosa, fue un journey increíble, porque es una marca que consumen 80% estudiantes, sí, y 20% gente de oficina. Entonces, en ese momento fue justo cuando hice la transformación de la imagen, porque era, como yo digo, muy alemana, o sea, decía Pritz Insolventes Contenido Neto, ¿no? Claro. Entonces ya se cambió, ¿no? Y un poco hice también como este disaster check de decir qué pasa con las oficinas y todo fue positivo. Pero reinventé las promociones, Qué por bien, ejemplo. qué bien. Entonces, Cuéntame un poco de esas promociones. fue la época en donde empezaron a existir ediciones limitadas de Prit, ¿no? Qué bien. Entonces, se hicieron varias series con, digamos, pues, con arte, ¿no? Que estaba en tendencia. Entonces, en mis épocas era mucho de moda el tema del print de vaca. Entonces, hubo el lápiz adhesivo con print Lo de que ahí hacen, por de la ejemplo, la cerveza Indio, pues bueno, Victoria. o mucho la categoría de cuadernos Sí, sí, que se claro, basan en esto. claro. Y, por ejemplo, las personas que estudiaron de mis épocas tenían este tubo de lápiz adhesivo Prit, el tubo que tenía un sacapuntas, ¿no? Y era un promocional, y esa promoción tenía 20 años. Y pasa que cuando yo tenía la marca, pues los estuches cada vez eran más chiquitos y no te cabía el lápiz adhesivo Prit de 40 gramos que te Claro, pedían en la escuela, claro. más el promocional de 20 gramos con el sacapuntas. Y eso lo quité también, y empecé a hacer, por ejemplo, estas ideas de cómo seguir existiendo en el estuche del Con estudiante, un sentido más objetivo pero del haz uso. de cuenta, hicimos gomitas en forma de lápiz adhesivo Prit chiquitas, ¿no? Claro. Y mucho también la conexión emocional con el niño, que hace mucho no nos sentía cerca. Hice un comercial de televisión basado en papel y en cómo usaban el producto, pero de manera muy emocional. Claro. Hicimos una exposición en Reforma con unos lápices adhesivos Prit, pero que se pintaron, se intervinieron, eran los caleidoscopios y tenían una historia. Es decir, lo que buscaba era volver a estar cerca del consumidor, que de hecho, después de haber moderado estos paneles y 22 años después, no cambia. Ángel, si tú me dirías, ¿cuál es el principio? Ahorita preguntaban en un panel, ¿cómo que cuáles son las marcas que van a seguir existiendo en 20 años, ¿no? Y a mí me parece que aquellas que sigan manteniendo, como yo lo he hecho en todas las marcas en las que he estado y por 22 años, manteniendo al consumidor en el centro, entendiendo sus necesidades y además teniendo un propósito de marca clara, por supuesto, apalancándose de toda la parte de tecnologías o de herramientas inteligentes que emerjan, pero siempre con esta empatía humana, me parece que son aquellas que van a seguir existiendo, ¿no? Claro, qué fantástico. Oye, mucho de lo que ha surgido en estas conversaciones con gente muy calificada, cada quien en su ramo, tiene que ver con eh, la experiencia del oficio más allá de los estudios y las credenciales. Yo que te conozco muy bien, sé que has pasado por todo, por la teoría, por la educación, por la construcción de una reputación para ti y para otros, por el afianzamiento de estos conocimientos, pero tú estás hecha en la trinchera, en tener contacto con el consumidor, en medir lo que está diciendo, en escuchar a las audiencias, en saber de qué va el tema con cada uno de ellos, en tomar el producto, en subirte a las mangas y hacer un montaje. ¿Qué balance hay en esto? Porque pareciera ser que los centennials, los millennials, la generación Z, está mucho más enfocada a yo llego con un montón de conocimiento
páguenme un buen sueldo y nos vemos de lunes a jueves porque además el viernes voy a una comida. ¿Qué parte debemos de retomar del oficio? Porque Mercadotecnia 1.0 sigue siendo la base de todo lo que hacemos hoy. Me encanta tu pregunta y es algo que efectivamente veo mucho en estos contactos con universitarios recién egresados, que me toca mucho platicar con ellos. Y mira, yo soy mucho de no puedes enseñar algo que no conoces y soy mucho de verdad de pasar por todas estas Claro. etapas para conocer las entrañas. O sea, Claro. mi punto es en cualquier cosa que hagas, si no Vive. conoces las entrañas, si no lo vives, no lo vas a poder entender. Te pongo un ejemplo. Cuando tomo Centroamérica, me da Nicaragua, ¿qué crees que fue lo primero que hice? Me subí a un avión, me fui a hablar con los artistas del sándwich, con los gerentes, con etcétera, etcétera, porque tienes que entender quién es la competencia, qué precios, cómo se maneja. Tienen que conocer las entrañas de aquello en lo que quieren impactar. En la medida que no conozcan el esfuerzo que se requiere para hacer un cambio de hábito, una transformación, poner estos, creo que la capacidad más grande es link the dots, traer de todos lados, juntarlos y entonces poner una estrategia en la mesa, pero tienen que estar ahí. En la medida que no estén ahí, difícilmente, es más, nadie, te cierro con esto, nadie desde la comodidad ha hecho una transformación grande. Gran, Hay que hay que incomodarse. incomodarse. Gran consejo. Vivian Rodal, referente del marketing en este país, amiga de siempre y una personalidad que me da mucho gusto tener aquí hoy. Al contrario. Gracias por tu tiempo, por tu Gracias. generosidad compartiendo conocimientos.